están, amigos? Bienvenidos a Sin Medias Tintas y vamos a darle las buenas noches también a Keiko Fujimori, candidata presidencial. Buenas noches. Feliz día por el Día de la Madre, vamos a conversar en unos minutos. Muchas gracias. Y a todas las mamás del Perú, por supuesto, a las que más sufren, sobre todo, y a aquellos que perdieron a su madre, un gran recuerdo en este día tan importante para todos los peruanos. Muy bien, a ver, tenemos nueva encuesta. Ha salido hoy en el diario El Comercio, es una encuesta de Ipsos y tenemos el cuadro más representativo de esta encuesta. Tenemos que leer antes, me parece. No tenemos que leer los números, ¿no? No, ahora porque ya El Comercio cumplió con ese detalle. ¿Arrancó? Arrancamos. A ver. Simulacro de votación. Vamos a la columna de votos emitidos. Keiko Fujimori, 43,4%. Se voltea la torta esta semana. Pedro Pablo Kuczynski, 41%. Blanco Viciado, 15,6%. Y los votos válidos, 51,4%, frente a un 48,6% entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Se ha invertido, todavía están evidentemente en el error, en el más menos, 2,8%. Sin embargo, esto le trae de alguna manera esperanza a la candidata de Fuerza Un Popular. cambio de posicionamiento a pesar de que hay un empate técnico, ¿no? Ahora, el blanco viciado, según te dicen, la mitad va a votar el día de la elección. El cálculo es que más o menos un 8% no va a votar y un 8% aproximadamente va a votar. Ahora, leyendo con extensión la encuesta, lo que tiene a favor, por ejemplo, Keiko, es que es voto rural, norte-oriente, D&E, mujeres entre 25 y 40, definitivamente sí votarían por ella 35%. Podrían votar por ella 14%, pero tiene un antivoto de 43%. Sí. ¿No? Está por regiones. Vamos a ver en regiones. Intención de voto, por zona geográfica. Empezamos por Lima. Keiko Fujimori tiene 47% frente a Pedro Pablo Kuczynski, 41%, ¿no? En el norte, 47% Keiko. Sigue manteniendo Keiko Fujimori su preeminencia ahí, con Pedro Pablo Kuczynski 33%. El centro tiene mucho menos que Pedro Pablo Kuczynski, 32%, mientras que el candidato de Peruanos por el Cambio tiene 48%. En el sur, 31% Keiko Fujimori, 39% Pedro Pablo Kuczynski. Y lo que habíamos dicho, en Oriente está a favor de la candidata de Fuerza Popular, 42% intención de voto frente a Pedro Pablo Kuczynski, que está cerca, un 39%. Acá hay tres cositas, ¿no? Sí. En el sur, Keiko Fujimori, respecto a la misma encuesta del 25 de abril, sube de 25 a 31. En el centro más bien tiene una caída notoria de 40 a 32, que es el único sitio donde cae. Y Lima se voltea fuerte la cosa, sube de 40 a 47 y Kuczynski baja de 46 a 41. Algunos le han llamado el efecto Acuña, otros dicen que es el viaje, no sé qué es. Pero algo en Lima le hizo daño. Algo en Lima le hizo daño y lo único que ha pasado en Lima son las adhesiones que ha tenido en este caso Pedro Pablo Kuczynski y puede ser estar vinculado al tema Acuña, ¿no? Ahora, si me permites, en el sector B ha subido Keiko Fujimori del 26 al 35 y en el C del 34 al 40. Eso ha empujado mucho el voto en Lima. Así es. Bueno, en términos generales, Keiko sube 7% y Pedro Pablo Kuczynski baja 5%. Muy bien, nos vamos a la mesa de conducción. Y Pedro Pablo Kuczynski baja 5%. Muy bien, nos vamos a la mesa de conducción para empezar la entrevista, reiterando las buenas noches y el feliz Día de la Mamá. Feliz Día de la Madre. Aunque Muchas nosotros gracias. tenemos que seguir con nuestro trabajo político. Así Y es. usted también, Keiko. Feliz día, Mónica. No se descansa hoy. Feliz día a todas las mamás del Perú. A ver, primero que nada, esta foto del día de hoy, que parte a partir de Ipsos, le da a usted un mejor posicionamiento. Sin embargo, esto va a generarle a usted una mirada más atenta, digamos, de los adversarios, ¿no? Sus críticos van a estar muchísimo más duros, va a causar hasta cierta histeria en algunos sectores. Bueno, tomamos los resultados como siempre, con tranquilidad y con prudencia. Y entendemos que faltan 4 semanas para el día de la elección, así es que tenemos que hacer esta campaña como la venimos haciendo, con mucha fuerza, viajando, escuchando a la gente y llevando nuestras propuestas de Plan Perú. Entendemos que las críticas y la guerra sucia va a arreciar, estamos preparados, lo hemos venido viviendo durante estas semanas, sobre todo con la participación del gobierno.
Está claro que aquí en esta elección no ha habido un proceso neutral. Los principales voceros del señor Kuczynski son los ministros de Estado, que cada vez que yo hago una propuesta, salen ellos mismos, hasta el presidente de la República y su esposa, la señora Heredia, a criticar mis propuestas. ¿Pero eso no ha ido más allá de declaraciones o hay algo más? Bueno, cuando se le ha preguntado al señor Kuczynski si es que investigaría a la señora Heredia, él se ha negado, se ha hecho loco. Lo que queda claro es que habría un entendimiento entre ellos, ¿no? Pero por otro lado, la señora Nadine Heredia puede estar pensando, además lo ha expresado públicamente, que si el fujimorismo entra en el poder va a ser perseguida. Cacería de brujas. Cacería de brujas con ella. Eso yo también lo rechazo y he dicho en reiteradas oportunidades que se tiene que promover una investigación, por supuesto, pero no tiene que haber una persecución política. Estamos cansados de este tipo de investigaciones con cargas políticas. Lo que nosotros fomentaremos, si es que se da el caso, es que una comisión, por ejemplo, en el Congreso de la República para investigar al gobierno saliente, tendría que ser presidido por alguien de algún grupo de oposición diferente al nuestro, porque entendemos que tenemos una amplia mayoría en el Congreso de la República. Keiko, volviendo un poco a su nueva posición política, hay varios analistas que dicen que ya no es la Keiko de Harvard, que había una regresión, que una especie de back to basics al disco duro fujimorista, que estamos hablando de 24/24, pena de muerte, endurecimiento, acercamiento a sectores religiosos, cosas que vamos a tratar más en extenso un poco más adelante, que hasta la pena de muerte incluso. Entonces te dicen que Keiko ha cambiado y que se está moviendo otra vez hacia el sector duro, y que eso le puede costar también mucho, porque mucha gente ha pensado que la posición anterior era pues un montaje. Bueno, le agradezco por la pregunta, Aldo, porque me va a permitir aclarar que yo no he cambiado de discurso. Yo tengo, con referencia, por ejemplo, a la unión civil y al aborto. ¿Qué es lo que he dicho en Harvard y qué es lo que he dicho en mi presentación con la comunidad cristiana? Yo estoy a favor de la unión patrimonial. Estoy en contra de la adopción, de que parejas del mismo sexo adopten niños. ¿Qué es unión civil para usted? Es permitir la unión patrimonial, permitir que dos personas del mismo sexo puedan cuidar sus patrimonios y puedan tener beneficios también previsionales, por ejemplo, ¿no? Keiko, pero usted en Harvard dijo específicamente, estoy a favor de la unión civil. Cuando se trata de temas patrimoniales, así lo he dicho claramente. Ya. Y también cuando he estado en la ponencia que he hecho con los cristianos, he dicho lo mismo. Estoy en contra de la adopción de niños y he hablado de tolerancia, he hablado de la unión patrimonial, he puesto específicamente el proyecto de ley de unión solidaria. Entiendo que a ellos no les ha gustado tampoco mi posición, pero es una convicción que tengo. ¿Quiénes son ellos? A los cristianos. A los cristianos. Pero ¿cómo estar al lado de este pastor Santana, que me parece un personaje, no tiene por qué usted compartir mi opinión, pero verdaderamente medieval, que dice que el SIDA se origina del homosexualismo, le llama peste rosa al SIDA? Sí, es un tipo que claro, una actitud homofóbica, Savonarola, ¿no? Una cosa de la Edad Media, ¿no? Yo lamento sus declaraciones. Yo al señor lo he conocido en ese momento. A mí quien me invita es el pastor González, que ha sido elegido congresista de la República de la Iglesia Agua Viva. Pero entonces la han metido en un embrollo, porque en realidad, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, en términos concretos. Permítame aclarar, Mónica, a ese evento, era un evento para los candidatos presidenciales, estaba confirmado también el señor Kuczynski. Y yo he asistido porque no tengo ningún problema de dar mi visión y mi postura, ya sea en Harvard, que es un auditorio liberal, o ya sea con las familias cristianas que tienen una postura, digamos, mucho más conservadoras y tradicionales. Mi mensaje ha sido el mismo en ambos auditorios. Por supuesto, yo lo lamento y no comparto sus opiniones, pero entiéndame, yo tampoco soy responsable de lo que dicen las personas que me anteceden en el uso de la palabra. Una cantidad de gente de una manera impresionante. Pero no solamente ofende, sino que está basado en una mentira. No, ni siquiera es científico, claro. En realidad es una cosa que está más allá de cualquier entendimiento científico, claro. Es un disparate, ¿no? Por supuesto, y ese discurso que dio el pastor
nada tiene que ver con mi participación. De acuerdo a eso, pero usted entenderá que, digamos, ha generado resquemores. No estamos hablando de quienes no votarían por una Keiko de ninguna manera, que eso está clarísimo, hay un sector importante del país, pero sí quienes, digamos, están viendo que hay una modificación, un cambio, en el caso del fujimorismo, con la representación que usted ha querido dar en los últimos años. De Levinsky al Pastor Santana hay como un salto, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que yo asisto a las invitaciones que me dan. De acuerdo. Y no tengo ningún problema en los auditorios en que estoy de transmitir mi posición y mi convicción. Quiero también dejar en claro que en Fuerza Popular se ha dado libertad para opinar y para votar de acuerdo a la conciencia de cada uno de ellos. Pero sí les he pedido a todos de expresarse con tolerancia, con respeto, de llevar este debate de manera alturada. Quiero también precisar cuál es mi posición con referencia al aborto. Yo soy una defensora de la vida, siempre lo he dicho en Harvard también. Eso sí coincide. Sí, en el tema de la unión patrimonial también lo he señalado en ambos auditorios. Okay. Pero con referencia al tema del aborto he señalado también, si la vida de la madre corre riesgo, pues por supuesto que estaríamos de acuerdo, lo que se señala en el aborto terapéutico que está normal. Así es, pero eso también lo he dicho. Lo que pasa que cuando estuve en Harvard señalaron de que yo estaba a favor del aborto, punto. Entonces han tergiversado y han sacado de contexto ¿Del aborto por violación? Yo estoy en contra. ¿Cuál es la razón? Bueno, entiendo que están tratando de atacarme, señalando que yo cambio de opinión, que tergiverso mis palabras, y eso no es así. Yeah. Y por eso no tengo ningún problema. Y si me invitan otra vez en un auditorio liberal o conservador, yo asistiré. A mí lo que me llama la atención es que el señor Kuczynski no haya ido. Él estaba confirmado. Es más, yo he visto la agenda y a mí me habían dado espacio de 9 a 9 y media y él tenía que participar de 9 y media a 10. De repente le dijeron que efectivamente había ahí un grupo de gente que estaba diciendo cosas con las que después no hubiera podido lidiar Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En términos de concepto. Oye, va a ir Santana, ¿no? Claro, y no es el músico, ¿no? Pero claro. la pregunta del aborto por violación, o sea, ¿por qué no estar de acuerdo? ¿Por es un tema principista, es un tema religioso, es un tema ideológico? No, es un tema para mí de principios. Yo defiendo la vida y la vida se defiende desde el momento de la concepción. Okay. Ahora, otra persona que es también para agarrarse un poco la nariz es Ramos Tolmos, el de Construcción Civil. Es un señor pues que tiene 1000 acusaciones, no tiene pues la mejor reputación del planeta precisamente. Ha militado cerca del PPC, ¿no? y Alianza para el Progreso, lo he visto vestido con los trajes. ¿Por qué acercarse el trabajo a Ramos Tolmos? Mire, cuando nosotros hacemos política y venimos viajando por todo el Perú y desde hace muchos años, conversamos con todos los gremios, federaciones, sindicatos, asociaciones, y los dirigentes tienen la libertad de mandar a sus voceros, de decir quiénes van a hacer el uso de la palabra. ¿Usted lo conocía? ¿Usted había tenido alguna reunión con este señor antes? No, tengo entendido que él ha tenido una reunión previa con un congresista y me parece también con una congresista, con ¿no? Kenny. Pero le dice el amigo Ramos Tolmos, un momento. Sí, bueno, el referirme como amigo al gremio de construcción civil. No es que este gallo. Pero yo quisiera señalar también, nosotros tenemos la obligación de escuchar a todos los sectores. Y si es que este gremio decidió mandar a ese vocero, pues hay que escucharlo. Ahora, tengo entendido también que él ha aclarado esas denuncias y parecería que estas denuncias vienen de un sector que es la competencia. Ahora, pero tiene un proceso abierto, ¿no? Por extorsión, es decir, por pedido de cupos y que estaría vinculado a presuntas, vamos a decirlo así, mafias, digamos, de construcción civil. Eso no le haría bien. Y eso nos hace saltar a otra pregunta, que tiene que ver con un sector también muy complicado, que es el tema de los mineros informales, que en realidad son ilegales. Más allá de un tema, digamos, de concepto, quien está fuera de la ley, está fuera de la ley. Y usted lo que está señalando en un eventual gobierno suyo es que se retrocedería en el tibio avance que ha habido en relación a la lucha contra la minería informal. O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Sí, un poco para Sí.
complementar los decretos, el 1100, el 1105, usted dice que los aboliría, y particularmente el 1100 me preocupa porque está todo el tema de la interdicción y de las dragas. El otro más es procedimental, ¿no? Y efectivamente no ha caminado muy bien la legalización, pero si le quitas pues la interdicción y permites que regresen las dragas, es terrible. Muy bien, yo quisiera señalar, con referencia al miembro del gremio de construcción civil, que él puede tener un proceso de investigación. Yo no estoy acá para defenderlo, pero sí para escuchar la problemática de ese sector. Pero, en todo caso, lo que sí habría que señalar, que el señor Kuczynski ha firmado un acuerdo, ¿no?, y un compromiso con el señor Nelson Palomino, que él sí ha recibido una sentencia por 10 años. Bueno, vamos ahora al tema de la minería informal. Hay que entender que hay dos tipos de minerías en nuestro país, dentro del sector informal. La minería aluvial, que se realiza en Madre de Dios, y la minería de socavón, que se realiza en la costa y en la sierra de nuestro país. Hay cerca de 400.000 mineros informales en el Perú, en todo el territorio nacional. Y este gobierno intentó hacer un proceso de formalización que ha sido un fracaso. Pero hay que decirlo así de claro. ¿Pero retroceder a cero? No, perdón, Mónica. Entonces, durante el primer año se lograron formalizar 7 personas. Y en el segundo año, 200. Nada más. De los 400.000 personas que pidieron su inscripción. Entonces, hoy esos mineros informales, debido a esta norma, van a ser considerados ilegales. O sea, se convierten ilegales porque esta norma no les ha permitido lograr la formalización. Ahora, en el tema de la minería en Madre de Dios, la minería aluvial. Con dragas, sin mercurio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Afecta al medio ambiente. Así y todo lo demás. Este gobierno ha señalado que nosotros defendemos, ¿cómo se llama?, el daño al medio ambiente. Eso es falso. Pero y no solamente, sino los circuitos mafiosos que son alrededor de, de esa actividad, ¿no? Ahí está, pues, el ministro de Estado atacándonos, ¿no? Yo quisiera señalar. Pero son preguntas claras, ¿no? Concretas. Perfecto. O sea, y no tengo ningún problema de debatir con el contrincante. Pero acá yo estoy debatiendo con los ministros de Estado, ¿no? O sea, hay que dejar bien claro que el señor Kuczynski representa la continuidad de ese gobierno. Pero le ha dicho que quiere debatir hasta en la punta del cerro. Ahí estaré. Donde usted quiera. ¿Usted se refiere a que Pulgar Vidal ha salido Ha salido Pulgar Vidal a criticar, esto es mi posición, ha salido el ministro del Interior a criticar mi posición con referencia al 24x24, el primer ministro, el presidente de la República, la primera dama, etcétera, etcétera. Pero Pulgar Vidal se puede decir que está defendiendo sus 2 decretos. Bueno, ¿no? pero regresando al tema de Madre de Dios, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Una reforestación agresiva. Y dentro de los compromisos que ellos han firmado respetar el medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a Madre de Dios? Tenemos que llevar tecnología nueva. Yo he escuchado al geólogo Rafael Belaúnde, que además ha sido... ¿Tecnología nueva puesta por el Estado? Apoyados por el Estado, por supuesto. O sea, metiendo plata para que estos... O para orientarlos, por supuesto. Quiero decirles que en Canadá, en Europa, se hace este tipo de minería aluvial y luego se reforesta y no hay ningún problema. No se daña el medio ambiente. Es el mercurio, las dragas mismas. Justamente y por lo que eso. se le quita la interdicción. Si no tienes interdicción van a estar libres. Perdón, señor Aldo. Justamente por eso tiene que haber un apoyo del Estado. No se puede ir solamente a bombardear los pequeños negocios que ellos tienen. Ellos van a hay permanecer que en estos lugares. O sea, se les va a mantener en estos lugares. Lo que hay que hacer es convertirlos en personas formales. Hay que llevarles la tecnología y que con esas nuevas metodologías se pueda hacer la extracción del oro con protección al medio ambiente y hacer un trabajo de reforestación. Pero esto es una doctrina de Soto, de Hernando de Soto. Todo esto lo hemos hablado con el señor de Soto. Y justamente o sea, por Soto eso... es el ideólogo de todo este cambio. El señor de Soto no solamente viene para ver el tema de la formalización de los mineros, sino para tratar el tema integral. ¿Qué haría él en un eventual gobierno de Keiko El Fujimori? 70% de la economía del Perú está en la informalidad. Está al margen de las normas y de la ley. Y no tienen beneficios. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio en las normas, en la legislación, en las trabas burocráticas que existen. ¿Qué haría él en el gobierno? Lo que le hemos pedido al señor de Soto es que determinar... elegida, por supuesto, si no me van a decir que... No, por supuesto. Ya deben estar diciendo. Porque ya ahorita deben estar las redes que saltan como vueltas de campana. Sí. Lo que le hemos pedido al señor de Soto es hacer un análisis de cuáles son todos los
los problemas que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, los pequeños comerciantes, los emprendedores, hoy tienen problemas con la un SUNAT. cargo, sería una especie de claro, zar de la formalidad, no sé, sí, de la formalización. De la formalización. Así es. Y crearíamos una oficina adscrita a la Presidencia de la República. ¿Con plenos poderes? ¿Con manejo propio? ¿Con presupuesto? Que le permita coordinar con todos los ministerios, porque entendemos que eso es un problema transversal, ¿no? Entonces, este problema de la formalización, vuelvo a repetir, no solamente es con los pequeños mineros, con los que están en Nazca, en el desierto, sí, en Chala, en Patás, en Chala, en Arequipa, en Rinconada, en Puno. En todas estas zonas hay miles de personas que quieren ser formales, que quieren contribuir con el Estado. ¿En todos los rubros de la economía estamos hablando o solamente en el tema de la minería informal? No, en todos los rubros en lo que se refiere a formalización. Ese es un encargo que se le ha dado a un amigo camarada mío me dice, ¿cómo vas a reforestar si ellos siguen ahí con los mineros informales? Bueno, se les va a pedir que se retiren de las zonas donde ya ellos han extraído el oro para poder hacer un trabajo, y traeremos a organismos internacionales expertos para hacer esta reforestación. Vuelvo a repetir, esto ocurre en otras partes del mundo donde se hace este tipo de minería aluvial. Y yo haría otra pregunta. Y lo que no puede pasar es que el Estado, solo con dinamitas, pretendan convertir a los informales en mineros legales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora los pequeños mineros no pueden comprar su dinamita, por ejemplo, los que realizan minería de socavón, y les cuesta muchísimo más caro. Y el oro que producen o que ellos extraen hoy se va por Bolivia. Entonces Bolivia ha incrementado su exportación en oro y el Perú se ha reducido. ¿Ha jalado usted su fichaje nuevo es el Mercúa? Tirios y troyanos han reconocido. En oro y el Perú se ha reducido. ¿Ha jalado usted su fichaje nuevo es el Mercúa? Tirios y troyanos han reconocido que él es un gran técnico, pero las críticas vienen por el lado que sienten que como se improvisó un ministro de Economía entre primera y segunda vuelta, que por qué no estuvo antes. Eso sobre todo Carlos Rull lo ha dicho, ¿no? Sobre Elmer Cuba. Y acá están varios partidos. No solamente eso, sino que en la primera vuelta fue un crítico acérrimo del programa y de la parte, digamos, económica del Plan Perú. Y estuvo con Guzmán y estuvo con los solidarios, ¿no? Y tuvo palabras bien duras respecto a la parte económica. O sea, este cambio ha sido súbito, conversaciones, ¿qué ha pasado? Una transformación del Elmer Cuba en poco tiempo. A ver, vamos por partes. El economista Elmer Cuba es un gran experto, tiene una vasta experiencia en diferentes sectores y ha vivido y trabajado toda su vida en el Perú, a diferencia del señor Torne. Él ha pertenecido al partido Todos por el Perú, pero no ha participado activamente en la campaña del señor Julio Guzmán. Sí lo vocearon como vocearon en el mismo lugar donde usted está sentada. Lo vocearon como futuro ministro. Y creo que tiene todas las cualidades como para poder ejercer ese cargo. Pero era muy crítico del plan, o sea, el plan no ha cambiado. Quiero precisar otra cosa. Nosotros no hemos hablado de ningún tipo de cargos ni de repartijas, como sí ocurre con el candidato Kuczynski. Nosotros estamos convocando a los técnicos para que vengan a trabajar y profundizar en un plan de gobierno que ha sido hecho durante varios años. El señor Elmer Cuba ha sido crítico en algunos aspectos del plan. Por ejemplo. Entiendo que tenía un problema o digamos una crítica a la propuesta del programa Tributación Cero, ¿no? Entiendo que ya se está reuniendo con los técnicos de la mesa MIPE de nuestro partido. ¿Su presencia cambiaría la visión de...? No, lo que le hemos pedido es que su presencia profundice las ideas que nosotros hemos trabajado. Y el hecho que él haya sido, porque él ha dicho que él no es fujimorista, me parece estupendo. Casi dice que va a la marcha, no a Keiko. Así es, y hemos tenido la capacidad, a pesar de nuestras diferencias, de ponernos a trabajar juntos por el Perú. Hemos conversado muchas horas y en varias oportunidades. Y en ese intercambio de ideas... ¿De quién fue la iniciativa? ¿De usted? Yo, digamos, había seguido su trayectoria y le pedí a uno de los técnicos nuestros que se acercara a conversar y que le expresara mi interés de conocerlo. ¿Él viene solo o con Macroconsult detrás? En ese momento él está solo. Él ha pedido licencia a Macroconsult,
pero entiendo, bueno, hay técnicos de primera también en Macroconsult, ¿no? Sí, grado 15. Así es, pero digamos, en estos momentos el economista del Mercuba está trabajando con nosotros, coincide en nuestras ideas de Plan Perú, y para nosotros realmente es un honor poder contar con personas con su experiencia para profundizar las ideas de Plan Perú. Rapidísimo y casi en titular, ¿cuáles serían las reformas económicas que en los primeros 100 días de un eventual gobierno de Fuerza Popular se harían? O sea, en términos concretos, ¿cuáles serían las grandes diferencias con un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese mismo tiempo, digamos? El Plan Perú está creado y está elaborado desde las MIPES, desde la micro y pequeña empresa. Y por eso tenemos una serie de iniciativas como, por ejemplo, IGB Justo, que permita que las pequeñas empresas paguen en la SUNAT no el mismo mes, sino darle hasta 90 días, porque entendemos... O sea, un régimen especial. Así es, ¿no? Creemos fundamental el poder invertir en infraestructura. Hemos lanzado el boom de infraestructura, no solamente utilizar el presupuesto, sino utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal. El contrincante... pero no es mágico, el Fondo de Estabilización, sí. O sea... pero permítame acá señalar otra diferencia. Claro. El contrincante hace un plan de gobierno para las grandes empresas. Por ejemplo, en su página 134, en la parte de abajo, señala que van a permitir a las grandes empresas, y acá estoy leyendo, aquellas que facturen 2.300 UITs o más, o sea, las grandes empresas, que puedan descontar el íntegro de su inversión física en contra de su monto imponible. O sea, es un favor para las grandes empresas. Una reinversión, como había en Chile. Claro, pero ¿por qué no hacen lo mismo para las pequeñas empresas? Es que para ellos no han pensado. Y en la página 149, aunque ellos lo nieguen, dicen claramente de que hay que notar que esta parte de la contribución se financiará con la reducción del costo de las CTS, que serán sustituidas por el seguro de desempleo, tal como lo han venido explicando. Y este fondo será manejado por las AFPs. O sea, acá están pensando solamente en las grandes empresas. Ellos ven el Perú como una oportunidad de negocio. Claro, nosotros entendemos que los problemas del Perú tienen que ser solucionados con ellos y entendiendo su problemática. ¿Van a tomar deuda para la infraestructura? Porque Kuczynski habla de tomar deuda en los mercados internacionales. ¿Van a tomar deuda o solamente va a ser con los ahorros que hay ahora? Nosotros creemos que hay que utilizar bien los recursos, que hay que tener un presupuesto que imponga además calidad en el gasto. Ellos plantean, por ejemplo, el contrincante plantea reducir el IGB, 1 punto de IGB por 3 años. Nosotros decimos no. ¿Para qué vamos a reducir la recaudación? Pero sí planteamos que 1 punto del IGB vaya al Foncomún, que vaya directamente a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes más pobres de nuestro país, para que ellos puedan tener mucho más recursos. O ya van 2, ¿no? Del 18 van 2 a las municipalidades. Van 2, por supuesto, pero creemos que debe haber 1 punto más, 3.000 millones de soles a las alcaldías. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema económico y yo sigo pensando en que un montón de regímenes diferentes nos van a generar mayores problemas. Tendríamos que tener una mirada integral del problema macro de la economía, pero ya regresamos luego de la pausa con Keiko Fujimori, que está aquí en Sin Medias Tintas. Esto es la infraestructura. ¿Entraría dentro un ministerio de infraestructura? ¿Había otra vez, renacería el ministerio de la presidencia? ¿Cómo se va a manejar si se va a hacer una obra pública tan grande, tan vasta? No, yo creo que se tiene que trabajar a través de los ministerios. El problema que está ocurriendo, yo he tenido la oportunidad de conversar... ¿No piensan en crear más o reducir ministerios, como en el caso del plan de Peruanos por el Cambio en algún momento? Que ellos planteaban reducir a 10 ministerios, ¿no? Ya, pero después reconsideraron y estaban hablando de agrupamientos, ¿no? De ministerios que podían tener vinculación y ver estrategias transversales, digamos, a determinados problemas. No, nosotros lo que planteamos es meterle eficiencia y calidad de gasto a los ministerios, pero también profundizar el proceso de descentralización. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, he conversado con muchísimos gobernadores y me dicen que ahora, cuando quieren hacer un cambio presupuestal, tienen que pedirle permiso al viceministro de Economía. O sea, eso es una barbaridad. Pero bueno, porque eso... con la corrupción que ha habido... Perdón. Pero además han hecho barbaridades también. Imagínate Álvarez sin control. No, estamos de acuerdo en que se tiene que hacer un proceso para luchar contra la corrupción. Y lo que nosotros proponemos es que la Procuraduría sea autónoma,
que esté lejos del poder político, que la Contraloría sea independiente y autónoma también. Y queremos además fortalecer la Defensoría para que acompañen a los ciudadanos a hacer denuncias contra la corrupción. Pero tiene que haber un monitoreo gerencial. No, si no, has tenido a Gerardo Viñas, perdón. Álvarez, has tenido una gente tremenda ahí presidiendo. Pero uno no puede generalizar y acusar, muchos y acusar, no se Hay puede como tres acusar a más, los gobernadores, pensar que todos son corruptos. Lo que está ocurriendo es que si es que ellos quieren hacer, por ejemplo, un cambio presupuestal en el tema de salud, y en vez de contratar a 3 pediatras, quisieran 8 pediatras, tiene que pedir permiso al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso a mí me parece un cuello de botella. Lo que pasó en Cajamarca con Gregorio Santos y los hospitales, si no hay un poco de control. Nadie está en contra del control, pero ese control lo tiene que ejercer la Contraloría, la Procuraduría. Pero lo que no puede haber es un control del poder político. Y por otro lado, a los alcaldes también se les ha reducido el presupuesto y se les ha prohibido hacer obras más grandes de 4 millones de soles. O sea, yo creo que empiezan con las piscinas, el monumento al lagarto, el monumento a la hamaca. Al sombrero, pero la prohibición, sombrero, la prohibición no es a los monumentos, ahora, es a las obras de infraestructura en agua y saneamiento. O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con más de 200 alcaldes a nivel nacional. En cada viaje que yo hago, siempre tengo la oportunidad de escucharlos, porque eso es lo que hago. Y ellos me han transmitido este problema, que les han puesto una serie de trabas, les han atado las manos. Y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano de ellos, sin mirar el color político. Lo que nosotros en Fuerza Popular decimos, para hacer las obras hay que trabajar, no importa si es naranja, amarillo, verde, azul, morado, no importa. Hay que ver si es que hay buenas intenciones y de hacer obras de calidad en infraestructura productiva e infraestructura social. Usted habla, digamos, de un shock en la inversión de infraestructura, pero también ha hablado durante toda su campaña de subir sueldos, seguros a mototaxistas, bancos de fomento eventualmente, asistencia a programas sociales. O sea, la plata no es infinita. O sea, ¿de dónde va a salir la plata de esos 30.000 millones que tiene el Fondo de Estabilización, que además es considerado un fondo para eventualmente emergencias? Problemas cíclicos. Sí. Mire, con referencia al seguro de mototaxistas, esta es una propuesta que hizo inicialmente el expresidente Alan García y que nosotros hemos hecho nuestra y que me parece una idea bastante buena, en el sentido de utilizar el impuesto selectivo al consumo de la gasolina de los taxistas y mototaxistas para una cuenta individual que les permita a ellos utilizar como un futuro fondo pero ellos de lo pagan cada vez que jubilación. echan gasolina. Así es. No lo vamos a pagar nosotros. No, es un, digamos, la gasolina que ellos consumen. Me parece una buena idea. Así como también hemos recogido la propuesta del señor Barnechea de la renegociación del gas de Camisea para que las regalías en el Cusco sean mayores. Pero y lo que queremos es eso. Nosotros no hacemos alianzas ni repartijas como el señor Kuczynski, que ha, digamos, obtenido el apoyo del señor Acuña y de la señora Anel Tausen. Aquí le ha soltado el guante Nicolás Lucar con el tema de Tía María. ¿Qué van a hacer con Tía María ustedes? Porque ya Conga no va, ¿no? Porque como están las cosas, usted le ha hecho un guiño a Gregorio Santos. Hasta Newmont ha dicho que no. Pero No, ya ahora está complicado. Conga parece que ha muerto. Bueno, el señor Kuczynski hace alianzas con partidos políticos. Nosotros lo que hacemos es convocatorias para resolver problemas. Entonces, el señor Elmer Cuba viene a ayudarnos en el tema, para profundizar el tema económico, el señor Hernando de Soto para ver el tema de la formalización de nuestro país, la señora Vilca Toma para ver la lucha contra la corrupción y el señor Vladimiro Guaro para ver el tema de los conflictos sociales y cómo prevenirlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Tía María? Hace 6 años atrás, esta empresa Southern lamentablemente le mintió al pueblo. Los agricultores salieron a reclamar porque iban a verse afectados sus cultivos y ellos decían que no, hasta que lamentablemente 3 personas perdieron la vida. Y recién en ese momento la empresa dijo, bueno, vamos a construir una planta desalinizadora. Eso significaba que le estaban mintiendo al pueblo, que sí iban a usar agua del subsuelo y que luego cambiaron la propuesta. Los responsables bueno, había que hacer esta represa. Bueno, se generó una gran desconfianza y además los estudios de impacto medioambiental este año generó una gran desconfianza y además los estudios de impacto medioambiental este año
tenían más de 100 observaciones. Yo me pregunto cómo este gobierno les ha dicho que este proyecto puede ir cuando tiene tantas observaciones. Entonces no puede ir. No, no puede ir. Así como está, no puede ir de ninguna manera. Y esta empresa tiene que recuperar la confianza de los agricultores. Pero ¿cómo van a recuperarla? ¿Cómo los convencen? ¿Ustedes cómo? Hablando con la verdad y empezando, resolviendo las observaciones que tienen los estudios de impacto medioambiental. Pero también no seamos ingenuos, hay también intereses detrás. Están los molineros, se sabe que estuvieron detrás del financiamiento de las protestas, trajeron a los espartambos, hay el tema de los que usan las juntas de agua. También hay intereses detrás, no es que haya una cuestión ecológica en mucha gente ahí que se opone. Nosotros aspiramos a que haya una sana convivencia entre la minería y la agricultura, pero yo voy a priorizar, y eso lo he dicho en Cajamarca y lo he dicho en todas las zonas altoandinas de nuestro país. El agua tiene que priorizarse para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, para la ganadería, para todas las actividades productivas relacionadas al hombre. Planteamos construir más de 1000 reservorios en todas las zonas altoandinas que le permitan a los agricultores tener un manejo de la siembra y cosecha del agua, construir canales de irrigación, llevar semillas mejoradas, fortalecer agrobanco y llevar las maquinarias. Al lado del pueblo de Mala, atrás de las playas de Asia hay una mina, no pasa nada, no es tan terrible. Porque ellos tienen acceso al agua, pero en las zonas altoandinas, en las cabeceras de cuenca, tenemos que cuidar esa agua, especialmente para los agricultores. Y ese ha sido el reclamo en Conga, y ese es el reclamo también en Tía María. Lo que creo que hay que hacer es escuchar a la población. La población, los agricultores, perdónenme, no son locos. O sea, son personas que están preocupados de que ellos puedan seguir utilizando ejemplo, ¿no? el agua. No podemos tolerar violencia tipo la de los espartambos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Le están reventando la cabeza a los policías, eso tampoco. Tampoco, pero también hay que entender que hay un gran pedido por parte de ellos que es de justicia. Y los agricultores, 6 millones de agricultores se han sentido abandonados por este gobierno. Porque recordemos al candidato... o sea, digamos, en las cabeceras de cuencas, ¿debe haber o no minería? Yo pienso que no. Ajá. Y hay que recordar al candidato a hoy presidente cuando en Cajamarca, porque acabo de regresar de Cajamarca, cuando decía agua sí, oro no. Y luego hoy no puede regresar a Cajamarca porque es considerado un traidor, porque claudicó en sus promesas, en sus convicciones y abandonó a Cajamarca. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Lo que he dicho siempre, priorizar el agua y hay que apoyar a los agricultores. Los hermanos agricultores tienen que sentir la presencia del Estado. ¿Qué va a hacer con la consulta previa? Nosotros hemos apoyado la consulta previa. Es más, Fuerza Popular preside la Comisión de Pueblos Andinos y nosotros hemos dictaminado la consulta previa. El problema ha venido ya con este gobierno, que se encarga de la reglamentación. ¿A quién le va a consultar? A los pueblos. No, pero tienes que determinar cuál es el pueblo originario, etcétera. No es que a cualquiera le puede consultar. Sí, y para eso también es importante la presencia de Hernando de Soto. El ministro de Economía, Alonso Segura, ha dicho que deja un Ministerio de Economía, por lo menos en los próximos meses, con las finanzas estables, que incluso el próximo gobierno, quien sea que fuere, puede quedarse tranquilo por lo menos hasta el 2018. Bueno, yo le diría al ministro de Economía que el crecimiento económico en los últimos años ha decrecido. Y que pero el Perú está mejor que todos sus pares, digamos, en la región. Y estábamos muchísimo mejor igual hace 4 años atrás. Pero ese gobierno, debido a la falta de liderazgo y a la falta de visión clara en lo que se quiere para nuestro país, generó mucha desconfianza. Y lamentablemente no trabajó para el pueblo. Otras preguntas ya de corte económico y político que tienen que ver con la campaña. En la primera vuelta, quien más gastó fue Acuña y en segundo lugar Fuerza Popular, pero hay una campaña millonaria de parte de Fuerza Popular. ¿De dónde sale esa plata? Todos nuestros ingresos, aportes, están claramente señalados. ¿Todos son cócteles? No, también hay aportes directos de personas. ¿Financistas? No, de grandes empresarios no, de personas naturales, de emprendedores que nos ayudan. Pero yo sí quisiera señalar acá también otra diferencia. El señor Kuczynski no ha declarado casi 6 millones de soles. ¿De dónde vienen esos ingresos?
sobre todo ahora que ha firmado un compromiso con el señor Nelson Palomino, que quiere facilitar al narcotráfico, por favor. Un colega me... 6 millones de Pero soles. lo mismo podrían decir que quieren facilitar a las mafias de construcción civil si es que fueran del otro lado. O sea, en términos, vayamos digamos, al tema de las finanzas, de Mónica. ataque político, Usted ¿no? me ha preguntado por las finanzas. Sí. Nosotros no tenemos ni una sola observación. Han pedido la lista de los participantes a los cócteles, se los hemos entregado también. No hemos tenido, en todos los años que llevamos de vida institucional, 6 años, no hemos tenido ni una sola observación por parte de la OMPE. A mí sí me sorprende que el partido del señor Kuczynski, que recién está trabajando, no está empezando su vida institucional, no pueda señalar de dónde vienen 6 Pero esto millones que Víctor de Ramírez soles. no haya declarado, por ejemplo, sus empresas afuera. Joaquín, ¿no? Joaquín. Bueno, él entiendo que ya hizo la corrección y lo ha ¿Él declarado. es le faltó financista transparencia, ¿no? del partido? Él no ha hecho un aporte, entiendo, ¿no? Pero es muy cercano a usted, ¿no? Es el secretario general Claro. del partido, por supuesto. Pero ha tenido, digamos, varios cuestionamientos. Hay gente que ve en él sombras. A él se le ha empezado una investigación 3 meses después que asumió el cargo de secretario general. Y él ha contribuido con todas las investigaciones que se le está haciendo. Me pregunta... Sí, pregunta un colega, me dice, pregúntale a Keiko, ¿qué va a hacer con estos familiares que tiene, que aún son buscados por Interpol, como Aritomi, la hermana del mismo expresidente Fujimori? ¿Qué actitud va a tener durante su gobierno con estos temas que son delicados? Sí. Yo voy a ser absolutamente neutral. Y lo he firmado además en mi compromiso de honor. Yo no voy a utilizar el poder político para facilitar o ayudar a ningún familiar. Ni mi padre, ni ninguno de mis tíos que están siendo Que se le ha cerrado la puerta a su padre ahora con el TC. Sí, pero entiendo que la defensa legal está abriendo otra posibilidad. ¿Tiene esperanza con eso? Sí, por supuesto, por supuesto. La familia tiene esperanza que a través de la vía legal y constitucional se va a lograr su libertad. Pero no será mediante eventualmente un indulto. No será a través de la vía política. A través de la vía política está descartado. Está descartado y está firmado. Le quería... Sí, Sí, solamente perdón, no hay quería un interrumpir. temor de fondo también que tiene que ver con eventualmente un gobierno de Fuerza Popular y del Fujimorismo. Y es el potencial autoritario. O sea, más allá de quienes de ninguna manera vayan a haber una posibilidad democrática en Keiko Fujimori, eso es una cosa. Pero hay gente que con un razonamiento lógico dice, si lo hicieron una vez, pueden volver a hacerlo. O sea, ¿qué nos garantiza a los peruanos que no va a haber ninguna posibilidad de autoritarismo, de autocracia, y con un Congreso, de avasallamiento, con un Congreso tan fuerte, tan sólido? tan naranja? Primero sabemos mirar bien la historia y sabemos muy bien qué capítulos debemos de dejar de lado y qué capítulos sí debemos de continuar. En segundo lugar, yo quiero que vean mi trayectoria personal. Yo siempre he sido absolutamente respetuosa de nuestras normas, de nuestras leyes y la Constitución. Vargas Llosa dice que usted lo tiene en el ADN, que es imposible. Es que el señor no me conoce, pero Tampoco en todo quiere. caso, no, tampoco, ¿no? Yo, si es que él quisiera conversar conmigo, yo ¿Es cierto que encantada. Verónica Mendoza no le devolvió la llamada? No, lamentablemente La no, primera vuelta. pero La sí primera la vuelta. pude saludar después del debate presidencial y ahí pudimos conversar. Pero regresando al tema Del autoritarismo. del autoritarismo que señala el contrincante. Porque esa es parte pues de la mochila que tiene el Fujimorismo, no podemos negarlo. Yo quiero poner un ejemplo bien claro. En estos últimos 5 años en que Fuerza Popular tiene hoy la mayoría del Congreso, digamos la primera minoría, ya que No, es una mayoría. el gobierno... No, son 35 congresistas. Hoy, en este instante. Sí. Ahora, Ok, sí. sí. Primera Entonces minoría, estoy sí. hablando de este Congreso, claro. El gobierno tenía 47, pero por los malos manejos políticos perdieron su amplia mayoría. Durante estos años, con los 35 congresistas, hemos dado gobernabilidad a este gobierno. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en algún momento se pidió hacer una interpelación al señor Cateriano con el tema de las agendas. Y eso iba a encadenar en una posible censura. ¿Y ustedes? Fuerza Popular, dijimos no, a pesar de que habían varios congresistas que sí querían hacerlo, pero los convoqué a una bancada y dijimos podemos Yo le hacer quiero eso. hacer una pregunta, a ver si le saco una promesa. Ha habido este enojoso caso de mi gran amigo Rafa León. Ha habido todo este problema de Rafa León con la libertad de prensa. En el gobierno de Alan García,
Mulder, el congresista Mulder, presentó una norma por la cual se quitaba la prisión. Seguía la difamación en el Código Penal, pero se le quitaba la prisión, porque no era bueno mandarlo al Código Civil, porque el tema de embargos y las empresas era abrir otro frente. Entonces Mulder, muy práctico, presentó esto. Hubo mucho apoyo de Rolando Sousa, hubo un apoyo multipartidario también, hubo bastante gente que apoyó esto. Llegó y García no firmó, observó esa norma, y a Humala no le interesó. Nosotros, los periodistas, podemos confiar dentro de toda esta desconfianza acá y estos recelos que hay por el tema del pasado fujimorista, que esta norma se va a retomar y se va a finalmente eliminar esta sanción medieval en el tema de la difamación y va a quedar con multas y con trabajos colectivos duros, ¿por cierto? Sí, así lo he dicho, lo señalé el día que el señor León fue sentenciado. Yo también coincido con usted en que la difamación no debe de tener prisión. Y si es que esto lo aprueba el Congreso, y estoy segura que mi grupo político... ¿El proyecto Mulder está ahí? Sí, que mi grupo político, la gran mayoría, coincide con este punto de vista. Si es que yo llego a ser presidente del Perú con el respaldo del pueblo peruano, yo lo promulgaré. Pero regresando al tema del autoritarismo, quisiera señalar también otro ejemplo. Fuerza Popular votó a favor del señor Luis Iberico, que ha sido un gran perseguidor crítico de nuestro partido político. Sabemos tender puentes, sabemos consensuar, y ese será nuestro actuar en los próximos 5 años de llegar a ser gobierno. A los que dudan. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Fujimori por estar con nosotros aquí en Sin Medias Tintas. Ya regresamos con un gran debate, el tema de las AFP, que parece que ya se ha ido de las manos en el Congreso. Ya se está volviendo un poco una feria, cuidado, ¿no? Pablo Secada y Juan Mendoza vienen a hablar del tema. Ya volvemos.